Saludos a todos. Muy agradecido por tan buenos comentarios, muy agradecido por tantas nuevas suscripciones y por tantos likes. Están tensando la cuerda, amigo del canal. De verdad que están tensando la cuerda. Y no viene desde hoy o desde ayer. Esto ha sido planeado ya desde hace 1 o 2 meses. Se demoraron mucho para tomar la decisión sobre este tipo de atentados por el temor a la respuesta de Rusia. Porque durante un tiempo, yo diría 15, 20 días, estuvimos todos pensando y investigando sobre esa posibilidad de escalamiento nuclear de parte de Vladimir Putin. Pero nunca esperábamos este plan B de parte de la Federación Rusa, este plan B que con el correr de los días va con toda seguridad a producir en Ucrania, bien sea de parte del gobierno o de su población, una respuesta sobre cómo va a seguir, qué vamos a hacer con esta situación. No, como antes, que la única respuesta era esperar una dilatación, una prolongación de estos eventos. Ahora la situación es de bastante incertidumbre a nivel mundial. Continúan estos ataques tipo guerra sucia, al estilo de lo que ocurrió con la hija de Alexander Dugin, por ejemplo, al estilo de lo que ocurrió en el puente de Crimea, amigos del canal. Hoy en día continúan con esta política de guerra sucia, por ejemplo, atacando un lugar donde había un depósito de petróleo. El viernes de esta semana atacaron una planta eléctrica en la región de Belgorod, que Belgorod queda al interior de Rusia. Hoy en día, ya cansados de este tipo de ataques, se inventaron otro, ya no contra estaciones eléctricas o depósitos de hidrocarburos, sino que atacaron un lugar de entrenamiento de todos estos nuevos hombres que van a ir a la guerra en Ucrania. Este lugar exactamente en Belgorod fue este lugar de entrenamiento de nombre Valuiki, donde 2 hombres atacaron indiscriminadamente con armas de fuego, no con fusiles, sino con armas, con revólver, me imagino yo, pistolas, y mataron a 11 estos hombres en entrenamiento. Estaban en un campo de tiro, estos jóvenes acabaron con sus vidas. 11 personas murieron, 11 hombres y 15 heridos. Miren, estamos hablando de 11 en cuestión de segundos. Mientras que en Ucrania, en 4 días, donde Rusia lanzó más de 200 misiles, murieron entre 23 y 36 personas. Hagan ustedes la proporción, ¿sí? Hagan ustedes la proporción. Como también si estamos midiendo la forma, el tipo de respuesta de parte de Rusia ante estos hechos de última hora, pues esta fue una respuesta por el ataque del puente de Crimea. Cuando mataron a la hija de Alexander Dugin, que no hubo una respuesta a este tipo, pero desde ese momento se empezó a analizar en los cuarteles de Rusia, en los lugares de inteligencia de Rusia, qué respuesta se podría dar al respecto. Claro, estaban culpando a Putin de que es un criminal de guerra, que inmediatamente él iba a hacer uso de armas nucleares. Pues miren que no. La respuesta ahora, gracias Claudia, muy amable, la respuesta ahora no es con armas nucleares, sino con misiles. Esto es bastante preocupante porque una vez que se dieron los hechos en este campamento militar donde estaban practicando estos jóvenes, inmediatamente salió Zelensky a dar un discurso al estilo de él, en vez de decir, hombre, que él sentía lo que había ocurrido a estos jóvenes, sino, miren, es un mensaje a todos estos jóvenes que quieren ir a la guerra en Ucrania, que esto les puede pasar, que pueden perder su vida. Este hombre realmente
no mide las consecuencias, no tiene empatía por estos jóvenes. Es una persona que yo creo que debe ser analizado, debe ir a su cita psiquiátrica por bien de la humanidad y por bien de los seres humanos de su país. Miren, hoy rodaron por las redes pues estos videos mostrando cómo habían atacado este lugar donde había combustible en Belgoro, pero lo más preocupante es que la gente no se les puede olvidar la advertencia de Medvedev, Dmitry Medvedev, porque sí, él anunciaba que cualquier intento de atacar territorio de Rusia iba a recibir una respuesta contundente, una respuesta nuclear. Y la gente se pregunta, miren, que esto que ustedes ven en pantalla ocurrió en territorio ruso y por qué no se ha recibido esa respuesta nuclear. Pues no se ha recibido esa respuesta nuclear, amigo del canal, porque no se sabe si fue Vladimir Putin o quién en los altos mandos del Ministerio de Defensa tomó esta decisión, o pudo haber sido también una decisión del nuevo general, que es el comandante de todas las Fuerzas Armadas de Rusia en Ucrania. Este hombre, el general Armageddon, de pronto fue una decisión y muy acertada, porque la gente se pregunta, bueno, Santiago, ¿y qué crees tú que pueda ocurrir? Amigo del canal, aprovecho para leer sus comentarios. ¿Qué va a ocurrir a partir de esta noche o mañana a raíz de esto que ocurrió en este campamento militar en Belgorod, de nombre base militar Baluiki? Dicen que estos dos hombres que dispararon pertenecían porque fueron dados de baja a un país ex miembro de la Unión Soviética, lo que ellos llaman Comunidad de Estados Independientes, CEI. Pero a estas alturas, cualquiera que ataque a Rusia, bien sean fuerzas especiales de Ucrania, fuerzas de los Estados Unidos, de la OTAN o la mamá de Tarzán, van a recibir una respuesta igual, porque Rusia no tiene tiempo de ir a investigar quiénes fueron los que atacaron sus posiciones, su territorio. Y yo me atrevo a predecir, lo hago de una forma personal, que hay que esperar una respuesta de Rusia a raíz de lo que ocurrió hoy en esta base militar en Belgorod. ¿Y cómo va a ser esa respuesta? Esa respuesta, pues ya se ha mostrado cuál es. Es un ataque a la cadena eléctrica, ataques de precisión. Miren, estos satélites que existen ya, los de Estados Unidos y los de otros países del mundo, Irán también tiene satélites, muy pronto le van a mostrar al mundo cómo se va a ver Ucrania de noche y se va a ver totalmente oscura, como se ve en la actualidad. El tema de que no pasan aviones, no se permite el paso de aviones sobre territorio ucraniano, y ese satélite también muestra ese vacío de falta de presencia de aviones. También se va a ver con el tema de la electricidad, porque Rusia tomó la decisión, en primer lugar, no hacer ataques nucleares, no atacar seres humanos, pero sí atacar sobre todo en la cadena eléctrica, suministro de agua, donde más le duela al gobierno y donde más sienta la población, porque Rusia está buscando que la población ucraniana despierte ante lo que está ocurriendo y haga gran presión sobre Zelensky. Esto que está ocurriendo no es otra cosa más que un ataque tipo caballo de Troya. ¿Cómo se introdujeron estos dos hombres que actuaron como voluntarios en esta base militar? ¿Cómo lograron hacerlo? Y cómo Rusia no ha tenido la forma de revisar, de asegurarse de que todos los que están en estas bases militares sean los que son. Ahí sí, pues hubo falla de parte del gobierno de Rusia, pero como les digo, esto en la guerra ocurre a cualquiera de los bandos, esto puede ocurrir. La gente se pregunta, ¿cómo Rusia no hace nada? ¿Y quiénes son los que más se preguntan?
No nosotros por este canal, los habitantes de Ucrania, los habitantes de Belgorod, porque Belgorod es parte del territorio ucraniano. Bueno, señor Dmitry Medvedev, ¿qué pasó? Que usted nos quería proteger y ahora no responde cuando recibimos este tipo de ataques. ¿Y por qué estas fuerzas ucranianas, vengan de donde vengan, están atacando Belgorod y no atacan otras zonas de territorio de Rusia, contiguas o cercanas? ¿Por qué Belgorod? Es lo que yo no entiendo a estas alturas. ¿Quién está detrás de estos ataques? Hombre, a Rusia ya a estas alturas no le importa saber quién está detrás de estos ataques. Son ataques contra territorio ruso. Son ataques contra esas líneas rojas que Rusia ya ha presentado. Dice Koleny que no es un psicópata. Bueno, yo no sé a quién se refiere, pero si estamos hablando de Zelensky, yo pienso que solo el hecho de él salir a hacer este discurso en el día de hoy, cuando murieron jóvenes en territorio ucraniano, a decir, vea lo que les pasó, así le puede pasar al resto de ustedes que quieren venir a pelear a mi país, no es un comportamiento normal, y sin ser yo pues un psicólogo. Yo no soy psiquiatra ni psicólogo. Estos ataques terroristas, porque Rusia considera que lo que ocurrió hoy es realmente un ataque terrorista. Lo mismo pienso yo, lo que ocurrió con la hija de Alexander Dugin, otro ataque terrorista. Lo que ocurrió contra el puente de Crimea, otro ataque terrorista, puesto que este ataque al puente de Crimea afectó la vida de habitantes de Crimea, que ahora, por ejemplo, me imagino que tienen que pagar más por los alimentos, que tienen escasez de combustibles, y sobre todo que Ucrania está utilizando la coyuntura del puente de Crimea para tratar de atacar a Gerson, y si intentan hacer esto van a morir, van a morir seres humanos en esta región, no combatientes, a pesar de que les han prometido que los van a enviar a Rusia para evitar ser blanco militar de Ucrania. Miren, cuando Ucrania hace este tipo de ataques, no pasa nada, nadie dice nada. ¿Cuántos medios informativos de Occidente ven ustedes hablando sobre el tema? Por ejemplo, de lo que ocurrió hoy en esta base militar de Rusia, contados. Yo no vi nada al respecto de lo que ocurrió en Belgorod, en periódicos de los Estados Unidos o de Inglaterra. Lo mismo cuando ocurre cualquier incidente en territorio ucraniano, sale el gobierno de los Estados Unidos y sus voceros a hablar sobre estos ataques terroristas, estos ataques genocidas por parte de Rusia, pero no al contrario. Estas líneas rojas es importante anotar que en las últimas horas el consenso sobre el tema de las líneas rojas de Rusia, como les decía yo a ustedes unos días, como un loco con un garrote que lo va a atacar a uno y le pone una raya a uno en el piso y le dice, bueno, cruce esa raya y yo le doy un garrotazo. No, no es lo mismo que Rusia estén locos o que tengan un garrote, pero tienen armas nucleares y ellos ya sentaron sus líneas rojas, y el consenso de parte de la OTAN es cruzar esas líneas rojas. Lo mismo de parte de Zelensky, lo mismo de parte de Biden. Crucen las líneas rojas, lo están haciendo a diario. Lo han mostrado por las redes, ataques en Gerson, ataques en Lugansk, en Donetsk, están muy sobrados de lote las Fuerzas Armadas de Ucrania, cruzando líneas rojas, cruzando líneas rojas. Mientras tanto, por mucho que crucen esas líneas rojas, lo más seguro es que Rusia no va a intentar hacer un escalamiento nuclear, y eso son buenas noticias para el planeta Tierra, son buenas noticias para los ecologistas, pero malas noticias para los habitantes de Ucrania que pensaban, no, ese señor allá en Rusia jamás va a intentar hacer un escalamiento nuclear, y tampoco ha demostrado tener esa capacidad o esa intención de atacarnos. Miren que en casi 8 meses no ha progresado. Miren cómo se replegó de Kiev en su intento de llegar a la capital. Ese era el pensamiento de los ciudadanos ucranianos, pero nunca pensaron en que les iban a atacar el puente de cristal. Nunca pensaron en que Rusia iba a llegar a atacarle con un misil
tan cercano a un parque de recreación infantil. Simplemente ataques simbólicos para que la gente despierte en Ucrania, porque Zelensky sigue dormido, porque la OTAN y Biden siguen por el camino equivocado, como cuando uno le dicen que vaya hacia Cartagena aquí en Colombia y uno va hacia Pasto, hacia el sur, y el conductor no lo pueden convencer de su error y sigue hacia Pasto. Así va el presidente Zelensky. Esto es muy importante anotar, que a raíz de lo que ocurrió hoy en esta base militar y a pesar del discurso de Zelensky, hablándole a los jóvenes para que se salgan del tema de participar en la guerra, esto al contrario fue una inyección de moral a las tropas rusas, a estos reservistas voluntarios, estos jóvenes, para que vayan hacia adelante a combatir en Ucrania. Esto yo creo que fue contraproducente y por mucho que el gobierno de Zelensky diga que estos ataques ellos no tienen control, que ellos no saben quiénes son los que están detrás de estos ataques, Rusia va a iniciar a partir de esta noche mañana o va a dar una respuesta equivalente a lo que ocurrió en esta base militar. El tema de la movilización de parte de Rusia sigue hacia adelante. El tema de el envío de tropas rusas a Bielorrusia ya es todo un hecho. Miren que mientras Zelensky continúa con este juego sucio, Putin sigue adelante mostrando sus cartas, poniéndolas sobre la mesa, y esta fue una nueva, que fue el envío de tropas hacia Bielorrusia. Por mucho que el pueblo de Bielorrusia no quiera vincularse con el tema de la guerra, ya es un hecho irreversible. Esta alianza, esta nueva alianza, ahora más poderosa que antes, entre Bielorrusia, un país muy cercano a Ucrania, y entre Rusia, va a marcar en los próximos días el derrotero a seguir. Y ahora quieren también decir que como este ataque en el Nord Stream, tan cercano a Polonia, país miembro de la OTAN, fue producto o fue fabricado por Rusia, este ataque a estos gasoductos, que les van a aplicar el artículo 5º, pues que lo apliquen si tienen pues esa capacidad, que lo apliquen como quieran, y yo estoy seguro que la OTAN no tiene capacidad, más que todo pantalones para aplicar el artículo 5º. Les da culillo, les da miedo aplicar el artículo 5º, porque una cosa es tener ejércitos poderosos, grandes arsenales nucleares y convencionales. Otra cosa es tener esa capacidad de arriesgarse a actuar, y eso se necesita mucha valentía, eso necesita prácticamente muchas peloticas, como se dice aquí en mi país, y la OTAN no las tiene. En esta guerra, quien ha mostrado más capacidad de arriesgarse, de actuar y de pegar primero ha sido la Federación Rusa. Amigos del canal, me despido definitivamente. Los espero mañana con más energía. Gracias por tantos suscriptores, por tantos likes. Estamos creciendo gracias a ustedes y gracias a Dios. Amigos, me despido. Feliz noche. Gracias por participar.